¿Desde dónde me estás viendo ahora? Tal vez sea medianoche, tal vez en el silencio de la madrugada, o quizás al final de un día largo y aún mantienes esa curiosidad despierta en tu espíritu. Donde sea que estés, ten por seguro que estás en el lugar correcto. Vamos, baja las luces. Reduce un poco el brillo de la pantalla, que tus ojos descansen. Deja a un lado por un momento el ruido del mundo moderno, las notificaciones y el ajetreo. Porque esta noche no vas a ver simplemente un video. Este es el rincón silencioso de Internet. Viaje de la conciencia. El lugar donde nos reunimos alrededor de una fogata para volver a contar los secretos que la humanidad ha olvidado. Ralentizamos nuestros pasos, escuchamos el significado de los símbolos e iniciamos nuestra historia en la luz titilante de una fogata imaginaria. Siéntate, respira profundo. Esto no es solo un video, es un ritual que se abre hacia la ventana donde nuestro espíritu cobra vida, donde la humanidad se susurra secretos en la oscuridad. Si quieres que este viaje continúe, un me gusta o una suscripción sería una contribución valiosa para esta amistad silenciosa que construimos aquí. Sin presión, sin prisa. El algoritmo ya no me importa. Solo un toque que venga de tu corazón. Eso es muy valioso para mí. Si estás listo, comencemos ahora. Esta noche, mientras las brasas de nuestra fogata imaginaria bailan suavemente, vamos a explorar uno de los misterios más antiguos de la humanidad. ¿Por qué algunas personas parecen desafiar el tiempo? ¿Qué secretos guardan aquellos que mantienen su juventud mientras otros envejecen rápidamente? No vamos a hablar de cremas milagrosas ni de cirugías costosas. Vamos a adentrarnos en algo mucho más profundo, más real, más transformador. En este viaje de más de 2 horas juntos, descubrirás cómo funciona realmente el envejecimiento en tu cuerpo, pero desde una perspectiva completamente diferente a lo que te han contado. Conocerás los patrones mentales que aceleran el tiempo en tu percepción y aquellos otros que lo ralentizan hasta convertirlo en un aliado. Exploraremos las culturas ancestrales que han guardado estos conocimientos durante milenios, desde los monjes tibetanos hasta las tribus más remotas del Amazonas. Pero más importante aún, aprenderás técnicas concretas, prácticas reales que puedes comenzar a aplicar desde esta misma noche. No teorías complicadas, sino herramientas sencillas que funcionan con la sabiduría natural de tu cuerpo y tu mente. Te enseñaré cómo reprogramar tu relación con el tiempo, cómo despertar la energía que duerme en tus células y cómo activar esos mecanismos internos de regeneración que todos llevamos dentro, pero que hemos olvidado cómo usar. Y si me permites confesarte algo, mientras el fuego crepita suavemente entre nosotros, esta no es solo información que he recopilado, es un camino que yo mismo he recorrido, con sus dudas, sus descubrimientos, sus momentos de asombro cuando empiezas a notar cambios reales en tu energía, en tu vitalidad, en esa chispa interna que pensabas que se había apagado para siempre. Así que ponte cómodo, respira tranquilo y permíteme ser tu compañero en esta exploración fascinante. Porque al final de estas 2 horas no solo vas a entender por qué algunas personas no envejecen, vas a saber exactamente cómo convertirte en una de ellas. ¿Has notado alguna vez cómo hay personas que, sin importar los años que pasen, mantienen esa energía vibrante, esa mirada clara, ese brillo especial que los hace parecer atemporales? No hablo de apariencia superficial, sino de algo más profundo, una vitalidad que irradia desde dentro hacia afuera. Escucha el crepitar suave de nuestras brasas mientras te cuento sobre algo extraordinario que descubrí hace algunos años. Estaba observando 2 fotografías,
Una de mi abuela a los 60 años y otra de una mujer que conocí en un pequeño pueblo de montaña, también de 60 años. La diferencia era abismal, no solo físicamente, sino en la energía que transmitían incluso a través de una imagen. Mi abuela, que en paz descanse, se veía cansada, resignada, como si hubiera aceptado que los mejores años habían quedado atrás. La otra mujer, sus ojos brillaban con la curiosidad de alguien que ve cada nuevo día como una aventura por descubrir. Sus manos, aunque con algunas arrugas, se movían con la gracia de quien aún danza con la vida. Esa noche me quedé despierto mucho tiempo, preguntándome, ¿qué hace la diferencia? ¿Es la genética? ¿La suerte? ¿O hay algo más profundo? Algo que podemos aprender y aplicar. Lo que descubrí cambió para siempre mi forma de entender el envejecimiento. Resulta que tu cuerpo no envejece según el calendario. Tu cuerpo envejece según las señales que recibe constantemente de tu mente, de tus emociones, de tus creencias más profundas sobre lo que significa vivir. Déjame explicarte esto de una forma muy sencilla, como si estuviéramos aquí sentados cerca del fuego, sin prisas, sin complicaciones. Tu cerebro funciona como un director de orquesta. Cada pensamiento, cada emoción, cada creencia que albergas, envía instrucciones químicas específicas a cada célula de tu cuerpo. Cuando tienes pensamientos de vitalidad, de propósito, de alegría genuina, tu cerebro libera sustancias que literalmente rejuvenecen tus tejidos. Cuando predominan los pensamientos de decadencia, de ya no soy joven, de mis mejores años quedaron atrás, esas mismas células reciben la orden de envejecer más rápidamente. Pero aquí viene lo fascinante, lo que realmente me emocionó cuando lo entendí por primera vez. Este proceso no es automático ni irreversible. Es algo que puedes cambiar conscientemente. ¿Te has dado cuenta de cómo te sientes diferente cuando estás enamorado? O cuando estás profundamente inspirado por un proyecto que realmente te motiva. Tu energía cambia, tu postura cambia, incluso la forma en que otros te perciben se transforma. No es coincidencia, es tu biología respondiendo a un estado mental diferente. Las personas que no parecen envejecer han descubierto, consciente o intuitivamente, cómo mantener su mente en esos estados que nutren la vida en lugar de acelerar su deterioro. No es que no tengan desafíos o momentos difíciles, es que han desarrollado una relación diferente con la experiencia del tiempo y con su propio proceso vital. Imagínate por un momento, ¿cómo sería tu vida si supieras con certeza que cada día que pasa, en lugar de restarte energía, pudiera sumarte vitalidad? ¿Cómo cambiaría tu forma de levantarte por las mañanas, de relacionarte con otros, de planear tu futuro? Esto no es fantasía, es una realidad que miles de personas han experimentado cuando comprenden los principios que vamos a explorar esta noche. Mientras las llamas danzan suavemente frente a nosotros, quiero que sepas algo importante. No estoy aquí para venderte una ilusión. Estoy aquí para compartir contigo conocimientos que han sido probados durante generaciones, por culturas que entendían la vida de una manera que nosotros, en nuestra sociedad moderna, hemos olvidado en gran medida. En las montañas del Himalaya, donde el aire es tan puro que cada respiración parece limpiar no solo tus pulmones, sino también tus pensamientos, viven personas que han convertido la longevidad juvenil en un arte. No son seres míticos ni superhéroes. Son hombres y mujeres que han preservado conocimientos ancestrales sobre cómo vivir en armonía con los ritmos naturales de la vida. Conocí a algunos,
de ellos durante un viaje que cambió mi perspectiva para siempre. Había un hombre, llamémoslo Tenzin, que tenía 87 años según su documentación, pero cuya vitalidad ponía en evidencia a personas de 40. Sus movimientos eran fluidos, su mente clara como el agua de montaña, y su sonrisa tenía esa cualidad especial de quien ha encontrado algo que el resto del mundo está buscando sin saber exactamente qué es. Una tarde, mientras compartíamos té de mantequilla de Jack cerca de su pequeña cabaña, le pregunté directamente: ¿cuál es tu secreto? Se rió con esa risa profunda que parece venir no solo del pecho, sino del alma entera, y me dijo algo que nunca olvidaré. Mi joven amigo, el secreto no está en evitar el tiempo, el secreto está en danzar con él. Esas palabras se quedaron resonando en mi mente durante días. ¿Qué significa danzar con el tiempo? Pensé que se refería a aceptar el paso de los años con serenidad, pero había algo más profundo en su respuesta. Los días siguientes los pasé observando cómo vivía Tenzin. Me di cuenta de que cada una de sus acciones, por simple que pareciera, contenía una intención consciente. Cuando se levantaba por la mañana, no simplemente se levantaba, se despertaba con gratitud por un nuevo día de posibilidades. Cuando caminaba, no solo se trasladaba de un lugar a otro, cada paso parecía ser una forma de comunión con la tierra. Pero lo más impresionante era su relación con el presente. Nunca lo vi preocupado por el pasado o ansioso por el futuro. Su atención estaba siempre completamente aquí, completamente ahora. Y esa presencia no era pasiva, no era resignación, era una presencia vibrante, activa, llena de curiosidad. Me contó que en su cultura, el envejecimiento se entiende no como una decadencia inevitable, sino como una destilación de la sabiduría. Cada año que vivo, me explicó mientras el viento de montaña jugaba con el humo de nuestro pequeño fuego, no me quita nada, me da más claridad sobre lo que realmente importa. Y esa claridad me hace más ligero, no más pesado. ¿Te imaginas vivir con esa perspectiva? ¿Cómo cambiaría tu experiencia diaria si vieras cada año no como algo que pierdes, sino como algo que ganas en términos de comprensión y sabiduría? Pero Tenzin no era una excepción. En aquella comunidad, la longevidad vital era la norma, no la rareza. Mujeres de 70 años que trabajaban en sus huertos con la energía de alguien de 30. Hombres de 80 que escalaban senderos de montaña que me dejaban sin aliento a mí, con la mitad de su edad. Su secreto, descubrí, no residía en una sola práctica o técnica. Era un conjunto de principios que habían integrado tan naturalmente en su forma de vivir que ya no los veían como técnicas, sino simplemente como la manera correcta de existir. Uno de estos principios era lo que ellos llamaban la respiración del alma. No se referían solo a inhalar y exhalar aire, sino a respirar vida conscientemente. Cada respiración era una oportunidad de renovar no solo el oxígeno en sus células, sino la energía vital que circula por todo su ser. Otro principio era el ayuno del ruido mental. En nuestra sociedad llenamos cada momento con estímulos, con pensamientos, con preocupaciones constantes. Ellos habían aprendido a crear espacios regulares de silencio mental, momentos donde la mente descansa y el cuerpo puede acceder a sus mecanismos naturales de restauración. Pero quizás lo más poderoso era su comprensión de lo que llamaban el río de la energía. Veían la vida no como algo que se gasta y se agota, sino como algo que fluye constantemente. Su trabajo era mantenerse alineados con ese flujo, no resistirlo ni forzarlo, sino danzar con él.
El Amazonas guarda secretos que nuestra civilización moderna apenas está comenzando a vislumbrar. Entre la sinfonía constante de la selva, donde cada sonido parece contener información vital, tuve la oportunidad de convivir con curanderos que ven el cuerpo humano no como una máquina que se deteriora, sino como un ecosistema vivo en constante regeneración. María, una curandera de 72 años de la tribu Shipibo, tenía una piel radiante y una agilidad que muchas personas de 30 años envidiarían. Sus ojos brillaban con una sabiduría antigua, pero también con una picardía juvenil que me hacía pensar que había descubierto algo que el resto de nosotros ignoramos por completo. Siam, Selva me enseñó, me dijo una noche mientras preparaba una mezcla de hierbas que llenaba el aire con aromas terrosos y medicinales, que todo en la naturaleza está en constante renovación. Los árboles más viejos no son los más débiles, son los más sabios. Y los más sabios saben cómo seguir creciendo. Sus palabras venían acompañadas de gestos que parecían danza, movimientos fluidos que realizaba mientras trabajaba con las plantas. Me explicó que cada planta tiene no solo propiedades químicas, sino también lo que ella llamaba espíritus de renovación. No hablaba de manera mística o supersticiosa, sino con la naturalidad de quien ha observado patrones durante décadas. Tu cuerpo, continuó mientras la luz de la fogata danzaba en su rostro, está hecho de los mismos elementos que todo lo que ves aquí en la selva. La tierra, el agua, el fuego, el aire, la vida que fluye en cada planta y cada animal. Cuando te desconectas de esta verdad, cuando vives como si fueras separado de la naturaleza, tu cuerpo olvida cómo renovarse. Lo que María y su comunidad habían preservado durante generaciones era un entendimiento profundo de los ciclos naturales y cómo sincronizar el cuerpo humano con estos ritmos. No solo hablaban de plantas medicinales, aunque ciertamente conocían combinaciones que producían efectos asombrosos en la vitalidad y la salud. Hablaban de algo más fundamental, la conexión. Me enseñó prácticas de respiración que incorporaban no solo el aire, sino lo que ella llamaba el aliento de la selva. Al amanecer, cuando los sonidos de la selva cambian y la energía del día comienza a despertar, realizábamos ejercicios donde cada inhalación traía no solo oxígeno, sino también la vitalidad de todo el ecosistema circundante. Cuando respiras conscientemente, me explicó, mientras practicábamos en un claro, donde los primeros rayos de sol se filtraban entre las hojas, no solo nutres tu cuerpo, nutres la conexión entre tu cuerpo y toda la vida que te rodea. Esa conexión es lo que mantiene joven tu espíritu. Sus rituales nocturnos eran igualmente fascinantes, mientras nosotros, en la civilización occidental, llenamos las noches con luces artificiales y pantallas que confunden nuestros ritmos naturales. Ellos honraban la oscuridad como un tiempo de regeneración profunda. No era solo dormir, era un proceso consciente de permitir que el cuerpo accediera a sus capacidades más profundas de renovación celular. Pero lo que más me impresionó fue su comprensión del papel de las emociones en el proceso de envejecimiento. María me contó historias de personas que habían llegado a la selva envejecidas prematuramente por el estrés y la desconexión de la vida urbana, y cómo, a través de los rituales de limpieza emocional que ella facilitaba, habían literalmente recuperado años de vitalidad. Las emociones que no procesas, me explicó una noche mientras escuchábamos el coro nocturno de la selva, se quedan atrapadas en tu cuerpo como toxinas. El miedo, la tristeza no llorada, la rabia no expresada. Todo esto envejece tus células más rápido que cualquier cosa externa.
Sus ceremonias de sanación no se enfocaban solo en tratar síntomas físicos. Trabajaban con la persona completa. Cuerpo, mente, emociones y lo que ellos llamaban el cuerpo energético. Veían el envejecimiento como una desalineación entre estos diferentes aspectos del ser humano, y sus prácticas estaban diseñadas para restaurar esa armonía natural. Una de las técnicas que más me impactó fue lo que llamaban la danza de las edades. Durante ciertos rituales, las personas visualizaban y sentían en su cuerpo diferentes momentos de su vida, conectando conscientemente con la energía vital que tenían en su infancia, en su juventud, en diferentes etapas de su existencia. No era nostalgia o escape del presente. Era un recordatorio celular de que esa vitalidad nunca realmente desaparece, solo la perdemos de vista. ¿Puedes imaginar por un momento qué se sentiría recordar no solo mentalmente, sino físicamente la energía ilimitada que tenías cuando eras niño? Esa sensación de que cada día era una aventura infinita de posibilidades. María me aseguró que esa energía sigue ahí, en cada célula de tu cuerpo, esperando ser reactivada. El problema, me dijo con esa sonrisa sabia que caracterizaba todas nuestras conversaciones, es que han aprendido a buscar la juventud en lugares equivocados. La buscan en cremas, en pastillas, en procedimientos. Pero la juventud está en reconectar con la fuerza vital que nunca los abandonó. Ahora que hemos visitado las montañas del Himalaya y las profundidades del Amazonas, es momento de explorar lo que la ciencia moderna ha comenzado a descubrir sobre estos conocimientos ancestrales. Y te aseguro que los hallazgos son igual de fascinantes que las enseñanzas de los sabios que hemos conocido. ¿Sabías que en tu cuerpo hay una especie de reloj molecular que determina la velocidad a la que tus células envejecen? No me refiero al tiempo cronológico que marcan los calendarios, sino a algo mucho más sutil y poderoso: tu tiempo biológico interno. Este reloj no funciona con números ni agujas, funciona con ritmos, con frecuencias, con patrones energéticos que son influenciados directamente por tus estados mentales y emocionales. Es como si cada célula de tu cuerpo tuviera un pequeño metrónomo interno que puede acelerarse o ralentizarse según las señales que recibe de tu mente consciente e inconsciente. Déjame contarte sobre un descubrimiento extraordinario que me hizo entender esto de una manera completamente nueva. Resulta que cuando una persona entra en estados profundos de meditación, de oración contemplativa o incluso de concentración creativa intensa, su cuerpo comienza a producir patrones de ondas cerebrales que literalmente ralentizan el proceso de envejecimiento celular. No es metáfora, es medible. Los investigadores han encontrado que las personas que mantienen estas prácticas regularmente tienen telómeros más largos. Los telómeros son como los pequeños capuchones protectores en los extremos de tus cromosomas, y su longitud está directamente relacionada con la longevidad y la vitalidad celular. Pero aquí viene lo verdaderamente fascinante. No necesitas meditar durante años para comenzar a ver estos efectos. Los cambios empiezan a ocurrir desde las primeras sesiones, como si tu cuerpo estuviera esperando ansiosamente que le recordaras cómo acceder a estos estados naturales de renovación. ¿Te has preguntado alguna vez por qué, después de una meditación profunda, de una oración sincera o de un momento de conexión genuina con la naturaleza, te sientes no solo relajado, sino también extrañamente renovado? No es solo alivio del estrés, es tu cuerpo accediendo a lo que podríamos llamar su modo de renovación,
un estado fisiológico donde los mecanismos de reparación y regeneración funcionan de manera óptima. Mientras el fuego crepita suavemente entre nosotros, quiero compartir contigo algo que descubrí sobre la relación entre tu percepción del tiempo y tu velocidad de envejecimiento. Resulta que cuando te sientes apurado, estresado, constantemente presionado por el reloj, tu cuerpo interpreta estas señales como una situación de emergencia y activa lo que los científicos llaman la respuesta de estrés crónico. Esta respuesta, que originalmente estaba diseñada para ayudarte a sobrevivir peligros inmediatos, cuando se mantiene activada constantemente, acelera dramáticamente el proceso de envejecimiento. Es como si le dijeras a tu cuerpo: no tenemos tiempo para repararnos, solo necesitamos sobrevivir este momento. Y tu cuerpo obedece sacrificando los procesos de mantenimiento a largo plazo. Pero cuando logras cambiar tu percepción del tiempo, cuando encuentras maneras de vivir con más presencia y menos prisa, ocurre algo mágico. Tu cuerpo recibe el mensaje de que es seguro invertir energía en reparación, en regeneración, en los procesos sutiles que mantienen tu vitalidad. He observado esto una y otra vez en personas que han hecho este cambio consciente en su relación con el tiempo. No solo se sienten mejor, literalmente comienzan a verse más jóvenes, más vitales, más radiantes. Sus ojos recuperan ese brillo que habían perdido. Su postura se endereza naturalmente. Su piel adquiere una luminosidad que ningún cosmético puede reproducir. ¿Quieres saber cuál es una de las formas más poderosas de activar este cambio? Es sorprendentemente simple. Aprender a estar completamente presente en actividades cotidianas. Cuando comes, comer completamente. Cuando caminas, caminar completamente. Cuando conversas con alguien, estar completamente ahí. Esta presencia plena no es solo una práctica espiritual bonita, es una tecnología biológica potente que le dice a tu sistema nervioso que es seguro relajarse, que no necesitas estar en modo de supervivencia constante, que puedes permitirte el lujo de vivir plenamente en lugar de simplemente sobrevivir. Imagínate cómo sería tu día si pudieras moverte por él con esta calidad de presencia. En lugar de correr de una tarea a otra, flotarías de un momento al siguiente, completamente comprometido con cada experiencia. Tu cuerpo, sintiéndose seguro y nutrido por esta atención consciente, comenzaría naturalmente a funcionar de manera más eficiente, más armoniosa, más juvenil. Y aquí viene otro descubrimiento fascinante de la ciencia moderna que valida las enseñanzas ancestrales. Tu cuerpo tiene la capacidad innata de regenerar prácticamente cualquier tejido, de reparar cualquier daño, de renovar cualquier sistema. Esta capacidad no desaparece con la edad, simplemente se adormece cuando no recibe las señales apropiadas para activarse. Las señales que activan estos procesos de autorrenovación no vienen de pastillas o tratamientos externos, vienen de estados internos específicos. La gratitud genuina, la alegría sin motivo aparente, la sensación de propósito y significado, la conexión amorosa con otros seres, la admiración por la belleza natural. ¿Te has dado cuenta de cómo te sientes físicamente diferente cuando experimentas alguno de estos estados? No es coincidencia. Tu cuerpo está respondiendo a señales químicas específicas que estos estados emocionales generan. Señales que literalmente instruyen a tus células para que se comporten de manera más juvenil. Ahora que hemos explorado tanto la sabiduría ancestral como los descubrimientos científicos modernos,
Es tiempo de adentrarnos en la parte más práctica de nuestro viaje, porque toda esta información, por fascinante que sea, solo tiene valor si puedes transformarla en cambios reales en tu vida diaria. Mientras las llamas danzan hipnóticamente frente a nosotros, quiero compartir contigo las técnicas más efectivas que he descubierto para activar conscientemente tus mecanismos internos de renovación. Estas no son teorías complicadas ni prácticas que requieren años de preparación. Son herramientas simples pero poderosas que puedes comenzar a usar desde esta misma noche. La primera técnica que quiero enseñarte es lo que yo llamo la respiración de la vida nueva. No es solo un ejercicio de respiración, es una forma de comunicarte directamente con tus células, de darles instrucciones conscientes para que accedan a su potencial de renovación. Siéntate cómodamente, con la columna erguida pero relajada. Imagina que tu respiración no es solo aire entrando y saliendo de tus pulmones. Con cada inhalación, visualiza que estás respirando luz dorada, energía vital pura que penetra cada célula de tu cuerpo. No es una visualización pasiva, es una intención activa de nutrir tu ser a nivel celular. Ahora, con cada exhalación, imagina que estás liberando no solo dióxido de carbono, sino también cualquier patrón de envejecimiento, cualquier creencia limitante sobre el paso del tiempo, cualquier tensión acumulada que le esté diciendo a tu cuerpo que es hora de declinar. Practica esto durante solo 5 minutos cada mañana y comenzarás a notar cambios sutiles pero reales en tu nivel de energía, en la claridad de tu mente, en la forma en que tu cuerpo se siente al moverse por el mundo. La segunda técnica es lo que llamo el diálogo celular. Esto puede sonar extraño al principio, pero cuando entiendes que tus células están literalmente escuchando cada pensamiento que tienes, se convierte en una de las herramientas más poderosas para la renovación consciente. Cada noche, antes de dormir, dedica unos minutos a hablarle directamente a tu cuerpo, no mentalmente, sino en voz baja, como si fueras un jardinero amoroso cuidando de plantas preciosas. Agradécele a tu cuerpo por todo el trabajo que ha hecho durante el día. Reconoce su inteligencia, su capacidad de sanación, su deseo natural de mantenerte vital y saludable. Luego, comparte con él tus intenciones para la renovación nocturna. Dile que durante el sueño quieres que acceda a sus capacidades más profundas de reparación y regeneración. Visualiza tus células renovándose, tus tejidos restaurándose, tu energía vital expandiéndose mientras duermes. Puede parecer simple, incluso ingenuo, pero las personas que practican esto consistentemente reportan mejoras notables en la calidad del sueño, niveles de energía al despertar y una sensación general de vitalidad que se incrementa con el tiempo. La tercera técnica tiene que ver con lo que comes, pero no desde la perspectiva típica de dietas o restricciones. Se trata de lo que yo llamo alimentación consciente para la longevidad. Cada alimento que consumes lleva no solo nutrientes, sino también información energética. Los alimentos frescos, especialmente aquellos cultivados con amor y cuidado, contienen patrones vibracionales que apoyan la renovación celular. Pero más importante que qué comes es cómo comes. Cuando te sientas a comer, hazlo como un ritual sagrado. Agradece por los alimentos, tanto a la tierra que los produjo, como a todas las manos que participaron en traerlos hasta ti. Come lentamente, saboreando cada bocado, permitiendo que tu cuerpo procese no solo los nutrientes, sino también la gratitud y la
presencia consciente con la que estás alimentándote. ¿Has notado alguna vez cómo la misma comida puede nutrir diferente cuando la comes con estrés versus cuando la comes con calma y gratitud? No es coincidencia. Tu estado emocional y mental durante la alimentación afecta directamente cómo tu cuerpo procesa y utiliza los nutrientes. La cuarta técnica involucra el movimiento, pero no como típicamente lo entendemos. En lugar de ejercicio como algo que tienes que hacer para mantenerte en forma, piensa en el movimiento como una forma de celebrar la vitalidad que ya tienes. Cada mañana, dedica unos minutos a moverte de formas que se sientan alegres y naturales. Puede ser estirarte como un gato que despierta, danzar con música que amas, caminar descalzo por el jardín sintiendo la textura de la hierba bajo tus pies. Lo importante es que el movimiento venga de un lugar de alegría, no de obligación. Tu cuerpo responde de manera completamente diferente al movimiento que surge del placer versus el movimiento que surge del deber. Cuando te mueves con alegría, estás enviando señales a tus células de que la vida es para ser celebrada, no simplemente soportada. Y esas células responden con mayor vitalidad, flexibilidad y resistencia. La quinta técnica es quizás la más poderosa de todas, y también la más simple: el cultivo consciente de la curiosidad. ¿Has observado cómo los niños pequeños ven el mundo? Todo es nuevo, todo es fascinante, todo es digno de exploración. Esa actitud de asombro constante no es solo encantadora, es biológicamente rejuvenecedora. Cuando cultivas curiosidad activamente, cuando te permites asombrarte regularmente por las pequeñas maravillas de la vida cotidiana, tu cerebro produce neurotransmisores que tienen efectos antienvejecimiento directos. La dopamina, la serotonina, las endorfinas. Todas estas sustancias naturales son más poderosas que cualquier suplemento artificial para mantener tu sistema funcionando de manera juvenil. Cada día, comprométete a encontrar algo nuevo, algo que despierte tu curiosidad o tu asombro. Puede ser observar realmente las nubes mientras caminas, escuchar verdaderamente una pieza musical que amas, o simplemente maravillarte por el hecho increíble de que tu corazón late sin que tengas que recordárselo conscientemente. Mientras el fuego continúa bailando entre nosotros, déjame contarte sobre la técnica que personalmente ha tenido el mayor impacto en mi propia experiencia de envejecimiento consciente. La llamo la práctica del tiempo expandido, y se basa en algo que aprendí de Tenzin, aquel hombre sabio de las montañas del Himalaya. En nuestra cultura hemos perdido el sentido del tiempo sagrado. Vivimos como si fuéramos esclavos del reloj, corriendo constantemente hacia el próximo compromiso, la próxima fecha límite, el próximo lugar donde deberíamos estar. Este tipo de relación con el tiempo no solo es estresante, es literalmente tóxico para nuestras células. Pero existe otra forma de experimentar el tiempo, una forma que nuestros ancestros conocían intuitivamente y que las culturas más sabias del mundo han preservado. Es el tiempo que se expande cuando estás completamente presente, el tiempo que parece detenerse cuando estás profundamente absorto en algo significativo. ¿Recuerdas algún momento en tu vida cuando sentiste que el tiempo se detuvo? Tal vez fue durante un atardecer especialmente hermoso, durante una conversación profunda con alguien que amas, durante un momento de creatividad intensa, o simplemente mientras observabas el juego de luz y sombras en una tarde tranquila. Esos no son accidentes o coincidencias, son vislumbres de tu estado natural. Momentos cuando tu percepción
se alinea con el ritmo real de la vida, que es mucho más espacioso y nutritivo de lo que normalmente experimentamos. La práctica del tiempo expandido consiste en crear intencionalmente estos momentos cada día. No se trata de encontrar más tiempo en tu agenda, se trata de transformar la calidad del tiempo que ya tienes. Escoge una actividad cotidiana simple: preparar té, ducharte, caminar hasta el buzón de correo. Durante esta actividad, comprométete completamente con la experiencia, no como una tarea que hay que completar, sino como un ritual sagrado que merece tu atención total. Cuando preparas el té, siente realmente el peso de la tetera en tus manos. Escucha el sonido del agua hirviendo. Observa cómo el vapor se eleva y danza en el aire. Inhala el aroma que se libera cuando el agua caliente toca las hojas. Permite que cada aspecto de esta experiencia simple se vuelva vívido, presente, completo. Lo que sucede cuando practicas esto consistentemente es extraordinario. Tu sistema nervioso comienza a recordar que es seguro estar presente, que no todo en la vida requiere urgencia o ansiedad. Tu cuerpo, sintiéndose seguro en esta presencia relajada, comienza naturalmente a acceder a sus capacidades de autorreparación y renovación. Además de crear estos momentos de tiempo expandido durante actividades cotidianas, te recomiendo establecer lo que yo llamo rituales de renovación. En momentos específicos del día, estos rituales son como pequeños oasis de conciencia que nutren tu alma y refrescan tu vitalidad. Tu ritual matutino podría ser tan simple como 5 minutos sentado en silencio, sintiendo tu respiración y estableciendo una intención positiva para el día. No meditación complicada, no técnicas elaboradas, solo tú, tu respiración y un momento de conexión consciente contigo mismo antes de que comience la actividad del día. Tu ritual vespertino podría involucrar una caminata tranquila, un baño relajante con sales aromáticas o simplemente sentarte cerca de una ventana, observando cómo cambia la luz al atardecer. El propósito es crear una transición consciente del modo hacer al modo ser, permitiendo que tu cuerpo se relaje y se prepare para la renovación nocturna. Pero quizás el ritual más poderoso de todos es lo que llamo la pausa regenerativa. Varias veces durante el día, sin importar lo ocupado que estés, toma una pausa de 30 segundos. Respira profundo 3 veces, sintiendo conscientemente cómo el aire entra y sale de tu cuerpo. Durante esas 3 respiraciones, suelta cualquier tensión que hayas acumulado y recuerda que tu estado natural es la paz y la vitalidad. Estas pausas breves pero conscientes actúan como pequeños reinicios para tu sistema nervioso. Son como presionar el botón de refresh en tu computadora. Permiten que tu cuerpo y tu mente se recalibren y accedan a un funcionamiento más óptimo. Te das cuenta de cómo, incluso mientras te comparto estas técnicas, tu respiración se ha vuelto más tranquila, tu postura más relajada. Eso es porque tu cuerpo reconoce intuitivamente la verdad en estos principios. Sabe que esta es su forma natural de funcionar, su estado preferido de ser. Mientras las brasas de nuestro fuego imaginario brillan con renovado calor, quiero hablarte sobre otro aspecto crucial de la renovación consciente: el poder de la gratitud como medicina celular. Existe un tipo de medicina que no se vende en farmacias, que no requiere receta médica y que está disponible para ti en cualquier momento del día o de la noche. Esta medicina es tan poderosa que puede cambiar literalmente la química de tu sangre en cuestión de minutos.
puede fortalecer tu sistema inmunológico más efectivamente que muchos suplementos y puede activar genes asociados con la longevidad y la vitalidad. Esta medicina es la gratitud auténtica, no la gratitud superficial que expresamos por cortesía, sino esa gratitud profunda que surge cuando realmente reconoces la increíble complejidad y belleza de tu existencia. María, la curandera amazónica de quien te hablé anteriormente, me contó algo que nunca olvidaré. Cada célula de tu cuerpo es un milagro trabajando las 24 horas del día para mantenerte vivo y vital. Cuando reconoces esto con verdadera gratitud, esas células responden trabajando incluso mejor, con más alegría, con más eficiencia. La ciencia moderna ha confirmado esta sabiduría ancestral de maneras fascinantes. Los investigadores han descubierto que cuando una persona experimenta gratitud genuina, su cuerpo produce inmediatamente una cascada de químicos beneficiosos. Endorfinas que alivian el dolor y generan bienestar, serotonina que estabiliza el estado de ánimo, oxitocina que fortalece los vínculos sociales y reduce la inflamación. Pero más importante aún, han encontrado que la práctica regular de gratitud activa lo que llaman genes de longevidad, secuencias de ADN que están asociadas con la capacidad de las células para mantenerse jóvenes y funcionales durante más tiempo. Imagínate, tienes dentro de ti información genética que puede hacer que tus células se comporten de manera más juvenil, y esa información se activa simplemente por cultivar conscientemente la gratitud. No necesitas tecnología costosa ni tratamientos complicados. Solo necesitas recordar, reconocer y apreciar la increíble realidad de tu existencia. Pero aquí está el secreto que la mayoría de las personas no entienden sobre la gratitud. No es suficiente pensarla mentalmente. La gratitud que transforma tu biología es la gratitud que sientes en tu cuerpo. La gratitud que experimentas como una sensación física de expansión y calidez. Déjame enseñarte una técnica específica para cultivar esta gratitud transformadora. Coloca una mano sobre tu corazón y otra sobre tu vientre. Cierra los ojos y piensa en algo por lo que te sientes genuinamente agradecido. Pero no te quedes solo en el pensamiento. Permite que esa gratitud se convierta en una sensación física. Siente cómo tu corazón se expande con aprecio. Nota cómo tu respiración se vuelve más profunda y más relajada. Permite que esa sensación de gratitud se extienda desde tu corazón hacia cada parte de tu cuerpo, como ondas cálidas de aprecio que nutren cada célula. Mantén esta sensación durante al menos un minuto completo, respirando conscientemente con ella, permitiendo que se profundice y se expanda. Este minuto de gratitud sentida puede tener efectos más beneficiosos en tu biología que horas de preocupación o estrés. Ahora, imagina si hicieras esto no una vez, sino varias veces durante cada día. Imagina si cultivaras el hábito de encontrar razones para gratitud auténtica en los detalles más simples de tu existencia. La complejidad increíble de tu sistema digestivo, procesando alimentos y convirtiéndolos en energía. La precisión de tus ojos ajustándose automáticamente para enfocar lo que estás leyendo. El milagro de tu corazón latiendo fielmente sin que tengas que recordárselo nunca. Una de las prácticas más poderosas que he descubierto es lo que llamo la gratitud celular. Cada mañana, antes de levantarte de la cama, dedica unos minutos a agradecer específicamente a tu cuerpo por el trabajo que hace constantemente para mantenerte vivo y vibrante. Agradece a tu sistema respiratorio por traer oxígeno
a cada célula de tu cuerpo. Agradece a tu corazón por bombear sangre incansablemente. Agradece a tu sistema digestivo por extraer nutrientes de los alimentos. Agradece a tu sistema inmunológico por protegerte de innumerables amenazas que ni siquiera percibes conscientemente. No hagas esto de manera mecánica o superficial. Realmente tómate el tiempo para asombrarte por la increíble inteligencia y dedicación de tu cuerpo. Mientras más específico y sentido sea tu agradecimiento, más poderoso será su efecto en tu biología. Muchas personas que practican esto consistentemente reportan no solo mejoras en cómo se sienten físicamente, sino también cambios en cómo se ven. Su piel adquiere un brillo más saludable. Su postura se endereza naturalmente. Sus ojos brillan con más vitalidad. Es como si el cuerpo, sintiéndose verdaderamente apreciado y reconocido, respondiera funcionando a su máximo potencial. Pero la gratitud no se limita solo a apreciar tu cuerpo. Una de las formas más rejuvenecedoras de gratitud es la que sientes hacia la vida misma, hacia el simple hecho extraordinario de que existes en este momento, en este universo increíblemente vasto y misterioso. Piénsalo por un momento. Las probabilidades de que tú existieras exactamente como eres, con tu combinación única de experiencias, perspectivas y posibilidades, son astronómicamente pequeñas. Eres literalmente un evento único en el cosmos, una expresión de la vida que nunca antes existió y nunca volverá a existir exactamente de la misma manera. Cuando realmente permites que esta verdad penetre tu conciencia, cuando sientes genuinamente el milagro de tu propia existencia, algo cambia fundamentalmente en tu relación con la vida. En lugar de dar la vida por sentada o de vivir como si fueras víctima de las circunstancias, comienzas a vivir con un sentido de asombro y preciosidad que transforma cada momento ordinario en algo extraordinario. Y aquí está la magia. Cuando vives desde este lugar de asombro y gratitud auténticos, tu cuerpo interpreta estas señales como indicadores de que la vida es buena, de que es seguro florecer, de que vale la pena invertir energía en vitalidad y renovación a largo plazo. A medida que nuestro fuego imaginario continúa ardiendo con esa luz dorada que parece penetrar no solo la oscuridad de la noche, sino también los rincones más profundos de nuestra comprensión, es momento de explorar uno de los aspectos más fascinantes de la renovación consciente: la tristeza no procesada. Por ejemplo, crea una bioquímica en tu cuerpo que es similar a la inflamación crónica, uno de los principales factores en el envejecimiento acelerado. Pero cuando permites que la tristeza se mueva a través de ti completamente, cuando la sientes plenamente y la honras como una respuesta natural a la pérdida o el cambio, se transforma naturalmente en algo diferente: compasión, sabiduría o una apreciación más profunda por la preciosa fragilidad de la vida. Esta transformación emocional no es solo psicológicamente saludable, es biológicamente rejuvenecedora. La compasión y la sabiduría crean una bioquímica completamente diferente en tu cuerpo, una que apoya la reparación celular y la vitalidad a largo plazo. La ira es otra emoción que puede ser transformada alquímicamente. La ira crónica o suprimida es altamente tóxica para tus células, creando estrés oxidativo que acelera el envejecimiento. Pero cuando permites que la ira se exprese apropiadamente y luego la transformas conscientemente, puede convertirse en pasión por la justicia, motivación para cambios positivos o energía vital dirigida hacia propósitos constructivos. El miedo
cuando se mantiene como ansiedad crónica, mantiene tu cuerpo en un estado constante de preparación para amenazas, lo cual es agotador y envejecedor. Pero cuando transformas el miedo conscientemente, puede convertirse en precaución sabia, respeto por los misterios de la vida o incluso excitación por lo desconocido. ¿Cómo practicas esta alquimia emocional? Comienza desarrollando lo que yo llamo conciencia emocional compasiva. Cuando surjan emociones difíciles, en lugar de resistirlas, juzgarlas o tratar de cambiarlas inmediatamente, primero acógelas con curiosidad gentil. Pregúntate, ¿qué está tratando de enseñarme esta emoción? ¿Qué necesidad o valor está señalando? ¿Cómo puede esta energía emocional ser usada constructivamente? Cuando tratas tus emociones como información valiosa en lugar de experiencias problemáticas, naturalmente se transforman en estados más constructivos y biológicamente beneficiosos. El cuarto código secreto es la programación de la intención celular. Tus células no son solo máquinas biológicas que funcionan automáticamente. Son entidades inteligentes que responden constantemente a las instrucciones que reciben de tu mente, consciente e inconsciente. La mayoría de las personas envían instrucciones inconscientes y contradictorias a sus células todo el tiempo. Por la mañana pueden establecer la intención de ser más saludables, pero durante el día, a través de sus pensamientos, palabras y acciones, envían mensajes de estrés, descuido o desesperanza. Las personas que mantienen vitalidad extraordinaria han aprendido a ser consistentes en las instrucciones que envían a sus células. Sus pensamientos, palabras, acciones e intenciones están alineados en la dirección de la vida, la vitalidad y la renovación continua. Puedes comenzar a practicar esta programación consciente estableciendo lo que yo llamo intenciones celulares diarias. Cada mañana, toma unos minutos para comunicarte directamente con tu cuerpo a nivel celular. Puedes decir algo como: células queridas, hoy elijo nutrir su capacidad natural para la vitalidad y la renovación. Les doy permiso para acceder a toda la información genética que apoya la salud, la fuerza y la alegría. Trabajemos juntos para crear un día de florecimiento y crecimiento. Esto puede sonar extraño al principio, pero cuando entiendes que tus células están literalmente escuchando y respondiendo a cada señal que envías, se convierte en una práctica profundamente lógica y poderosa. Mientras el fuego continúa bailando con hipnótica belleza, déjame compartir contigo uno de los secretos más profundos sobre el trabajo con la energía vital: la diferencia entre forzar y fluir. En nuestra cultura, hemos sido condicionados a creer que conseguir lo que queremos en la vida requiere esfuerzo constante, lucha permanente, fuerza de voluntad inflexible. Esta mentalidad de no pain, no gain, no solo es innecesariamente agotadora, también es contraproducente cuando se trata de mantener vitalidad y juventud a largo plazo. El esfuerzo crónico, la resistencia constante contra lo que es, la lucha perpetua por forzar que la vida se ajuste a nuestras expectativas, mantiene nuestro sistema nervioso en un estado de alerta que es incompatible con los procesos profundos de renovación celular. Tenzin, aquel sabio de las montañas del Himalaya, me enseñó algo profundo sobre esto. Mi joven amigo, me dijo mientras observábamos un río que fluía suavemente entre las rocas. Fíjate en cómo el agua nunca lucha contra las piedras, simplemente encuentra la manera de fluir alrededor de ellas, bajo ellas, a veces incluso a través de ellas, cuando encuentra las fisuras correctas. Y con el tiempo, el agua suave
transforma incluso las rocas más duras. Tu vida, continuó con esa sonrisa sabia que iluminaba su rostro arrugado por décadas de exposición al viento de montaña, puede fluir de la misma manera, no luchando contra cada obstáculo, sino encontrando la manera de danzar con las circunstancias, de trabajar con la inteligencia de la vida en lugar de contra ella. Al principio, estas palabras me sonaron demasiado poéticas, demasiado abstractas para ser prácticas, pero mientras pasé más tiempo observando cómo vivía Tenzin, comencé a entender lo que realmente significaba fluir, en lugar de forzar. Cuando tenía una tarea que completar, no se apresuraba ansiosamente hacia ella ni la postergaba por miedo. Simplemente se movía hacia ella con presencia relajada, permitiendo que la tarea se desenvolviera naturalmente, ajustándose graciosamente cuando surgían obstáculos inesperados. Cuando interactuaba con otras personas, no trataba de controlar las conversaciones o imponer sus puntos de vista. Escuchaba profundamente, respondía auténticamente y permitía que cada intercambio fuera una danza colaborativa en lugar de un debate competitivo. Cuando enfrentaba desafíos o contratiempos, no se resistía amargamente ni se rendía desesperanzado. Evaluaba calmadamente la situación, buscaba las oportunidades ocultas y ajustaba su enfoque con la flexibilidad del bambú que se dobla con el viento fuerte, pero nunca se rompe. Esta manera de vivir no era pasiva o resignada, era profundamente activa, pero su actividad surgía de la sabiduría en lugar del miedo, de la confianza en lugar de la desesperación, de la conexión con el flujo natural de la vida, en lugar de la resistencia contra él. Y los efectos en su vitalidad eran evidentes. A los 87 años, se movía con más gracia que muchas personas de 40. Su mente era clara como el aire de montaña. Su presencia irradiaba una paz que era contagiosa para todos los que pasábamos tiempo con él. ¿Cómo puedes comenzar a cultivar esta cualidad de fluir en tu propia vida? Comienza notando dónde habitualmente te encuentras luchando, forzando, resistiendo, no para juzgarte, sino para desarrollar conciencia de estos patrones. Tal vez te encuentras luchando contra el tráfico cada mañana, permitiendo que el estrés se acumule en tu cuerpo mientras maldices a los otros conductores y te frustras con situaciones completamente fuera de tu control. ¿Qué pasaría si en lugar de resistir el tráfico, lo usaras como una oportunidad para practicar la presencia, para escuchar música que amas, para respirar conscientemente, para enviar buenas intenciones a los otros viajeros que, como tú, solo están tratando de llegar a sus destinos? O tal vez te encuentras luchando contra las limitaciones naturales de tu cuerpo, empujándote más allá de lo que es sostenible, ignorando las señales de fatiga o estrés, porque has decidido que deberías poder hacer más. ¿Qué pasaría si en lugar de forzar, aprendieras a trabajar con los ritmos naturales de tu energía, honrando cuando necesitas descanso, tanto como cuando tienes energía para la actividad? El arte de fluir no significa que no tengas metas o que no tomes acción hacia lo que quieres crear en tu vida. Significa que aprendes a movilizar tu energía de manera más inteligente, más sostenible, más alineada con los principios que gobiernan todos los sistemas vivos. En la naturaleza, todo crecimiento sostenible ocurre en ciclos, periodos de expansión seguidos por periodos de consolidación, temporadas de actividad intensa seguidas por temporadas de descanso regenerativo. Los árboles no tratan de crecer al mismo ritmo durante todo el año. Los animales no mantienen el mismo nivel de actividad en todas las estaciones. Pero los seres humanos modernos
Hemos decidido que deberíamos ser la excepción, que deberíamos poder mantener el mismo ritmo de productividad y actividad durante todo el año, todos los días, sin considerar los ciclos naturales de energía alta y baja. Esta resistencia contra nuestros ritmos naturales no solo es agotadora, es una de las causas principales del envejecimiento acelerado. Cuando forzamos constantemente nuestro cuerpo y mente a funcionar contra sus inclinaciones naturales, creamos estrés crónico que desgasta nuestros sistemas más rápido de lo que pueden repararse. Aprender a fluir significa aprender a reconocer y honrar tus ritmos naturales. Hay momentos cuando tu energía está alta y es apropiado emprender proyectos ambiciosos, tomar decisiones importantes o empujarte hacia nuevas experiencias. Hay otros momentos cuando tu energía está naturalmente más baja y es apropiado descansar, reflexionar, nutrir tu cuerpo y alma, o simplemente ser en lugar de hacer. Una práctica poderosa es lo que yo llamo navegación energética consciente. En lugar de planear tu día solo basándote en tu calendario externo, comienza cada mañana tomando un momento para evaluar honestamente tu nivel de energía, tu estado emocional y las necesidades de tu cuerpo. Si despiertas sintiéndote naturalmente energizado y claro, ese puede ser un día perfecto para abordar tareas desafiantes o importantes. Si despiertas sintiéndote más introspectivo o con menos energía, ese puede ser un día perfecto para actividades más suaves, para tareas rutinarias o para priorizar el cuidado personal. Esto no significa que seas irresponsable con tus compromisos o que uses tus fluctuaciones energéticas como excusas para evitar responsabilidades. Significa que aprendes a trabajar con tu energía de manera más inteligente, ajustando tu enfoque para maximizar tanto tu efectividad como tu bienestar. Cuando vives de esta manera, algo extraordinario comienza a suceder. Tu cuerpo, sintiéndose respetado y honrado en lugar de forzado y explotado, comienza a cooperar más plenamente contigo. Tu energía se vuelve más estable y confiable. Tu creatividad fluye más libremente. Tu capacidad para manejar desafíos se incrementa naturalmente. Y quizás lo más importante de todo, tu relación con el tiempo cambia fundamentalmente. En lugar de sentir que siempre estás luchando contra el reloj, comienzas a sentir que estás danzando con el tiempo, usando cada momento de manera más intencional y satisfactoria. Mientras las brasas de nuestro fuego imaginario pulsan con un calor renovado, es momento de explorar uno de los aspectos más malentendidos y subestimados de la renovación consciente: el poder transformador del verdadero descanso. En nuestra cultura obsesionada con la productividad, el descanso ha sido relegado a algo que hacemos cuando no podemos hacer nada más útil. Es visto como tiempo perdido, como una necesidad inconveniente que interfiere con el trabajo real de la vida. Pero esta perspectiva no podría estar más lejos de la verdad. El descanso genuino no es la ausencia de actividad, es la presencia de un tipo diferente de actividad. Una actividad que ocurre en niveles más sutiles de tu ser. Mientras tu cuerpo descansa, tus células están trabajando intensamente para reparar, regenerar y renovar. Mientras tu mente consciente se relaja, tu mente inconsciente está procesando experiencias, integrando aprendizajes y resolviendo creativamente problemas que tu mente despierta no pudo solucionar. Pero para que este trabajo regenerativo pueda ocurrir de manera óptima, necesitas aprender a descansar de una manera que sea verdaderamente nutritiva, no solo para tu cuerpo físico, sino para todo tu ser.
La mayoría de las personas en nuestra sociedad moderna han olvidado cómo descansar genuinamente. Lo que llamamos descanso a menudo involucra actividades que en realidad estimulan y drenan nuestro sistema nervioso. Ver televisión con contenido violento o estresante, navegar interminablemente por redes sociales o consumir noticias que nos llenan de ansiedad sobre situaciones que no podemos controlar. El verdadero descanso regenerativo es completamente diferente. Es un estado de ser donde tu sistema nervioso puede finalmente relajarse completamente, donde tu mente puede soltar la necesidad constante de procesar información y donde tu cuerpo puede acceder a sus capacidades más profundas de autorreparación. Una de las formas más poderosas de descanso regenerativo es lo que las tradiciones contemplativas han llamado durante milenios el silencio sagrado. No se trata simplemente de la ausencia de ruido externo, sino de la quietud interna donde cesas temporalmente la actividad mental constante y permites que tu ser descanse en su estado natural de paz. ¿Cuándo fue la última vez que experimentaste verdadero silencio? No solo silencio auditivo, sino silencio mental, emocional, energético. Silencio donde no estás planeando el futuro, analizando el pasado, resolviendo problemas o entreteniendo fantasías. Silencio donde simplemente eres, sin la necesidad de hacer, pensar o convertirte en algo diferente. Este tipo de silencio es profundamente nutritivo para tu biología. Durante estos momentos de quietud genuina, tu cuerpo produce naturalmente lo que podríamos llamar químicos de la renovación, hormonas de crecimiento que reparan tejidos, neurotransmisores que restauran el equilibrio del sistema nervioso y enzimas que limpian toxinas acumuladas en las células. Pero acceder a este silencio regenerativo requiere práctica, especialmente si has vivido durante años en el modo constante de hacer que caracteriza la vida moderna. Tu mente, acostumbrada a la estimulación continua, puede resistirse inicialmente a la quietud, llenando cada momento de silencio con pensamientos, preocupaciones o listas de tareas pendientes. Una técnica que he encontrado particularmente efectiva para cultivar este silencio regenerativo es lo que llamo la meditación de las 3 respiraciones. Es tan simple que puedes practicarla en cualquier momento, en cualquier lugar, sin necesidad de posturas especiales o preparaciones elaboradas. Simplemente toma 3 respiraciones conscientes, pero haz cada una completamente diferente de tu respiración ordinaria. En la primera respiración, inhala lentamente mientras visualizas que estás recogiendo cualquier tensión, estrés o agitación mental que hayas acumulado. Luego exhala lentamente, liberando conscientemente todo lo que has recogido. En la segunda respiración, inhala visualizando que estás inhalando paz, calma y quietud. Permite que esta calma llene no solo tus pulmones, sino todo tu cuerpo, desde la punta de tu cabeza hasta la punta de tus pies. Luego exhala, permitiendo que esta calma se asiente profundamente en tu ser. En la tercera respiración, no visualices nada específico. Simplemente respira con total presencia, permitiendo que esta respiración sea un momento de conexión pura contigo mismo, con la vida que fluye en ti, con la quietud que siempre está disponible bajo la superficie de toda actividad mental. Estas 3 respiraciones pueden servir como un portal instantáneo hacia el silencio regenerativo. Puedes usarlas antes de dormir para preparar tu cuerpo para un sueño más restaurativo.
Durante el día, cuando sientes que necesitas un momento de renovación, o simplemente como una forma de honrar tu necesidad natural de quietud. Pero el descanso regenerativo va más allá de momentos de silencio. También incluye lo que yo llamo actividades restaurativas. Cosas que haces no porque tengas que hacerlas o porque produzcan resultados específicos, sino simplemente porque nutren tu alma y refrescan tu vitalidad. Para cada persona, estas actividades restaurativas son diferentes. Para algunos, puede ser caminar lentamente por la naturaleza sin destino específico, simplemente permitiendo que los sentidos se impregnen de colores, sonidos, aromas y texturas naturales. Para otros, puede ser escuchar música que los mueve profundamente, permitiendo que las melodías y armonías hagan su trabajo mágico en el sistema nervioso. Algunos encuentran descanso regenerativo en actividades creativas que no tienen propósito productivo. Dibujar sin intención de crear arte, escribir sin expectativa de que alguien lo lea, cantar simplemente por el placer de sentir la vibración de la voz en el cuerpo. Lo importante es que estas actividades restaurativas estén libres de presión, competencia o expectativas de resultado. Su único propósito es permitir que diferentes aspectos de tu ser se expresen, se relajen y se renueven. Una práctica particularmente poderosa es lo que llamo baños de naturaleza conscientes. Esto va más allá de simplemente estar al aire libre. Es una forma de sumergirse intencionalmente en la inteligencia regenerativa de los sistemas naturales. Cuando pasas tiempo en la naturaleza, con presencia total, tu cuerpo comienza automáticamente a sincronizarse con los ritmos naturales que lo rodean. Tu respiración se ralentiza y se profundiza. Tu ritmo cardíaco se estabiliza. Las ondas cerebrales que produces comienzan a resonar con las frecuencias sutiles de la vida vegetal que te rodea. Científicos han documentado que incluso 20 minutos en un entorno natural pueden reducir significativamente los niveles de cortisol, la hormona del estrés, en tu sangre e incrementar la producción de células inmunitarias que protegen tu cuerpo de enfermedades. Pero más allá de estos beneficios medibles, hay algo profundamente restaurativo en recordar que eres parte de algo más grande que tus preocupaciones cotidianas. Cuando te sientas bajo un árbol y realmente consideras que este ser vivo ha estado creciendo, respirando y prosperando durante décadas o incluso siglos, tu perspectiva sobre tus propios desafíos temporales naturalmente se expande y se relativiza. El sueño, por supuesto, es la forma más fundamental de descanso regenerativo, pero la mayoría de las personas no experimentan verdadero sueño restaurativo, porque no han creado las condiciones apropiadas para que ocurra la renovación profunda. El sueño regenerativo comienza mucho antes de que pongas tu cabeza en la almohada. Comienza con la creación de lo que yo llamo un ritual de transición al descanso, una secuencia de actividades que gradualmente preparan tu cuerpo y mente para soltar las actividades del día y abrirse a la renovación nocturna. Este ritual podría incluir apagar todas las pantallas al menos una hora antes de dormir, permitiendo que tus ojos y tu sistema nervioso se ajusten gradualmente a ritmos más naturales. Podría incluir un baño tibio con sales de Epsom, que no solo relajan los músculos, sino que también proporcionan magnesio, un mineral esencial para el sueño profundo. Muchas personas encuentran beneficioso incluir algunos minutos de escritura en su ritual nocturno, no como una tarea intelectual, sino como una forma de descargar los pensamientos y preocupaciones del día.
Escribe cualquier cosa que esté ocupando tu mente. Tareas para mañana. Emociones no procesadas. Reflexiones sobre experiencias del día. El acto físico de poner estos contenidos mentales en papel les dice a tu mente consciente que puedes soltar la necesidad de recordar y procesar todo durante la noche. Pero quizás lo más importante en la preparación para el sueño regenerativo es lo que haces con tu actitud mental. En lugar de ver el sueño como tiempo perdido o como una interrupción inconveniente de tus actividades productivas, puedes aprender a verlo como el momento más importante del día para la renovación y transformación. Antes de dormir, establece conscientemente la intención de que tu cuerpo use las horas nocturnas para sanar, reparar y renovar todo lo que necesita atención. Visualiza tus células trabajando armoniosamente para eliminar toxinas, reparar tejidos dañados y fortalecer sistemas que apoyan tu vitalidad a largo plazo. Esta no es fantasía o pensamiento mágico. Es comunicación consciente con los procesos inteligentes que ya están ocurriendo naturalmente en tu cuerpo cada noche. Cuando estableces estas intenciones claras, estás proporcionando dirección consciente a procesos que de otro modo ocurren de manera más automática y menos eficiente. Mientras el fuego continúa su danza eterna entre nosotros, creando esas sombras misteriosas que parecen contar historias ancestrales, es momento de revelar algunos de los códigos más profundos del rejuvenecimiento consciente. Estos son principios que he descubierto a través de años de exploración, algunos enseñados por maestros sabios, otros revelados en momentos de contemplación profunda, y otros emergiendo de la observación cuidadosa de personas que parecen haber descifrado el secreto de envejecer hacia atrás. El primer código secreto es lo que yo llamo la inversión de la flecha del tiempo. En nuestra cultura hemos aceptado la creencia de que el tiempo se mueve en una sola dirección, del pasado hacia el futuro, de la juventud hacia la vejez, de la vitalidad hacia la decadencia. Pero esta es solo una forma de experimentar el tiempo, no la única posible. Las personas que no parecen envejecer han desarrollado, consciente o intuitivamente, una relación completamente diferente con el tiempo. En lugar de ver cada día que pasa como un día menos de vida, lo ven como un día más de experiencia, sabiduría y refinamiento. En lugar de sentir que están perdiendo algo con cada año, sienten que están ganando algo: claridad, profundidad, libertad de las ilusiones que los limitaban cuando eran más jóvenes. Esta reorientación perceptual no es solo filosófica, tiene efectos biológicos reales. Cuando vives con la sensación de que estás en un proceso de refinamiento continuo, en lugar de decadencia inevitable, tu cuerpo recibe señales completamente diferentes sobre cómo debe comportarse. ¿Cómo puedes comenzar a experimentar con esta inversión de la flecha del tiempo? Comienza por cambiar el lenguaje que usas para describir tu proceso de envejecimiento. En lugar de decir estoy envejeciendo, puedes decir me estoy refinando. En lugar de ya no soy joven, puedes decir estoy accediendo a una forma diferente de vitalidad. Estos no son juegos de palabras superficiales. Las palabras que usas para describir tu experiencia literalmente programan tu biología. Cada vez que describes tu proceso de vida en términos de pérdida y decadencia, estás enviando instrucciones químicas a tus células para que se comporten de acuerdo con esa narrativa. El segundo código secreto es lo que llamo la activación de la memoria celular juvenil. Tus células guardan memoria no solo de su estado actual,
sino de todos los estados que han experimentado a lo largo de tu vida. En algún lugar en la información genética de cada célula de tu cuerpo está codificada la vitalidad radiante que tenías cuando eras niño, la energía ilimitada de tu adolescencia, la fuerza de tu juventud. Esta información no desaparece con la edad, simplemente se vuelve menos accesible porque raramente la invocamos conscientemente. Pero puedes aprender a despertar estas memorias celulares y permitir que informen el funcionamiento presente de tu cuerpo. Una técnica poderosa para esto es lo que llamo meditación de regresión energética. No es regresión en el sentido de volver al pasado o escapar del presente, sino regresión en el sentido de acceder conscientemente a estados energéticos que experimentaste en etapas anteriores de tu vida. Siéntate cómodamente y permite que tu respiración se relaje y se profundice. Ahora, lleva tu atención a un momento específico de tu infancia, cuando te sentiste completamente vivo, libre y lleno de posibilidades ilimitadas. Puede ser un momento jugando al aire libre, explorando algo nuevo, o simplemente sintiendo la alegría pura de existir. No solo recuerdes este momento mentalmente, permite que tu cuerpo recuerde cómo se sentía ser esa versión más joven de ti. Recuerda la ligereza en tus movimientos, la claridad en tus sentidos, la energía que parecía fluir sin límites a través de tu ser. Ahora, mientras mantienes esta memoria corporal, respira conscientemente con ella. Con cada inhalación, permite que esta vitalidad juvenil se reavive en tu cuerpo presente. Con cada exhalación, deja que se distribuya a cada célula, recordándole su capacidad natural para la vitalidad y la renovación. Practica esto regularmente y comenzarás a notar que tu cuerpo literalmente comienza a recordar cómo funcionar con más vitalidad. Tu postura se endereza naturalmente, tus movimientos se vuelven más fluidos, tu energía se estabiliza en niveles más altos. El tercer código secreto es la alquimia emocional del rejuvenecimiento. Las emociones no son solo experiencias psicológicas, son eventos bioquímicos que tienen efectos directos en el envejecimiento celular. Pero aquí está lo fascinante. Puedes aprender a transformar conscientemente emociones que aceleran el envejecimiento en emociones que lo ralentizan. La tristeza no procesada, por ejemplo, crea una bioquímica en tu cuerpo que es similar a la inflamación crónica, uno de los principales factores en el envejecimiento acelerado. Pero cuando permites que la tristeza se mueva a través de ti completamente, cuando la sientes plenamente y la honras como una respuesta natural mientras las llamas continúan su danza sagrada, iluminando no solo el espacio que nos rodea, sino también los recovecos más profundos de nuestra comprensión. Hay un código final que quiero compartir contigo, quizás el más importante de todos. Este último código secreto es el más sutil y, paradójicamente, el más poderoso de todos. Es lo que yo llamo la danza con el misterio de estar vivo. Las personas que realmente no parecen envejecer han desarrollado una relación especial con el hecho fundamental e inexplicable de la existencia misma. Piénsalo por un momento. El simple hecho de que existas es extraordinario más allá de cualquier comprensión científica o filosófica. Que átomos aparentemente inertes se hayan organizado de tal manera que puedan experimentar conscientemente su propia existencia, que puedan sentir belleza, crear significado y experimentar amor. Esto es un misterio tan profundo que desafía toda explicación racional.
La mayoría de las personas dan esta realidad por sentada, como si fuera algo ordinario y sin importancia. Pero aquellos que mantienen vitalidad extraordinaria viven en asombro constante por el misterio de estar vivos, no de manera intelectual o abstracta, sino como una experiencia viva y presente que informa cada momento de su existencia. Cuando vives en conexión consciente con este misterio, algo fundamental cambia en tu biología. En lugar de funcionar como una máquina que gradualmente se desgasta, comienzas a funcionar como una expresión del misterio creativo del universo, constantemente renovándote y reorganizándote en formas más complejas y hermosas. ¿Cómo cultivas esta conexión con el misterio? No a través de creencias o filosofías específicas, sino a través de momentos regulares, de asombro genuino por la realidad de tu existencia. Puede ser tan simple como tomar unos minutos cada día para maravillarte por el hecho de que tu corazón late sin que tengas que recordárselo, de que tus ojos pueden convertir ondas de luz en la experiencia de ver un atardecer, de que tu mente puede generar pensamientos que nunca antes existieron en el universo. O puede ser maravillarse por el hecho de que el agua que bebes hoy, tal vez una vez, fue parte de una nube, de un océano, de otro ser vivo, que los elementos en tu cuerpo fueron forjados en el corazón de estrellas que vivieron y murieron hace billones de años, que eres literalmente polvo de estrellas que ha aprendido a contemplar su propia naturaleza estelar. Esta conexión con el misterio no requiere creencias religiosas o espirituales específicas. Es simplemente el reconocimiento de que la existencia misma es mucho más extraordinaria y misteriosa de lo que normalmente consideramos. Cuando vives desde esta perspectiva, cada momento se convierte en una oportunidad para la reverencia. Cada experiencia se vuelve preciosa por el simple hecho de que es posible experimentarla. Cada día se convierte en un regalo incomprensible que has recibido sin haberlo ganado o merecido de ninguna manera específica. Y aquí está la magia. Cuando vives en este estado de reverencia por el misterio de la existencia, tu cuerpo interpreta esta reverencia como una señal de que la vida es infinitamente valiosa, de que vale la pena preservarla y nutrirla con el máximo cuidado posible. Tus células, bañadas constantemente en la bioquímica del asombro y la gratitud por existir, comienzan naturalmente a funcionar a su máximo potencial. Los mecanismos de reparación trabajan más eficientemente. Los sistemas de renovación se activan más plenamente. Todo tu organismo se alinea con la preservación y celebración de esta existencia milagrosa que has recibido. Las personas que envejecen prematuramente, a menudo han perdido esta conexión con el misterio. Ven la vida como rutina, predecible, incluso aburrida. Dan por sentado el milagro extraordinario de estar conscientes, de poder sentir, pensar, amar, crear. Pero puedes recuperar esta conexión en cualquier momento. No requiere cambiar tu vida externa de maneras dramáticas. Requiere cambiar la calidad de atención que traes a tu experiencia, la profundidad de aprecio que cultivas por el simple hecho de estar aquí. Una práctica que encuentro particularmente poderosa es lo que llamo meditación del primer día. Varias veces por semana. Toma unos minutos para imaginar que este es tu primer día de existencia, que nunca antes has experimentado estar vivo. Mira tu entorno como si lo vieras por primera vez. Siente tu respiración como si fuera la primera vez que experimentas el milagro de que el aire puede nutrir tu cuerpo. Escucha los sonidos a tu alrededor como si fueran una sinfonía completamente nueva. Esta práctica no solo cultiva asombro,
Literalmente crea nuevos caminos neuronales en tu cerebro, manteniéndolo flexible, curioso y juvenil. Es como darle a tu sistema nervioso un recordatorio regular de que la vida está llena de maravillas que aún no has descubierto completamente. Ahora que hemos explorado estos códigos secretos del rejuvenecimiento, la pregunta crucial es: ¿cómo los integras en tu vida diaria de maneras que sean sostenibles y transformadoras? La clave no está en tratar de aplicar todas estas técnicas y principios simultáneamente. Eso solo crearía estrés y sensación de sobrecarga, lo cual sería contraproducente para todo lo que estamos tratando de lograr. La clave está en la integración gradual y orgánica. Comienza eligiendo uno o dos principios que resuenen más profundamente contigo en este momento de tu vida. Tal vez es el trabajo con la gratitud celular, o la práctica de crear momentos de tiempo expandido, o el cultivo de la conexión con el misterio de la existencia. Trabaja con estos principios elegidos durante varias semanas, permitiendo que se conviertan en parte natural de tu rutina diaria. No como tareas adicionales que tienes que recordar hacer, sino como nuevas formas de experimentar actividades que ya realizas. Una vez que estas prácticas se sientan naturales e integradas, puedes gradualmente introducir otros elementos, pero siempre con paciencia, siempre honrando tu ritmo natural de asimilación. Recuerda que el rejuvenecimiento consciente no es un destino al que llegas, sino una forma de viajar a través de la vida. No se trata de alcanzar un estado específico de juventud y mantenerlo estático. Se trata de cultivar una relación dinámica y evolutiva con tu propia vitalidad, permitiendo que se exprese de maneras apropiadas para cada etapa de tu desarrollo. A los 20 años, tu vitalidad puede expresarse como energía física ilimitada y apetito voraz por nuevas experiencias. A los 40 puede expresarse como sabiduría integrada y capacidad para nutrir tanto a ti mismo como a otros. A los 60 puede expresarse como serenidad profunda y comprensión clara de lo que realmente importa. El objetivo no es mantenerte congelado en la expresión de vitalidad de los 20 años. El objetivo es permitir que tu vitalidad evolucione y se refine continuamente, manteniendo siempre la cualidad esencial de estar vibrante y plenamente vivo, sin importar cuántos años hayan pasado desde tu nacimiento. Mientras nuestro fuego imaginario continúa ardiendo con esa luz dorada que parece conectarnos no solo con este momento, sino con una sabiduría que trasciende el tiempo, llegamos a una comprensión fundamental. El rejuvenecimiento consciente no se trata realmente de luchar contra el envejecimiento, se trata de despertar a tu verdadera naturaleza como un ser dinámico, autorrenovable, infinitamente adaptable. Tu cuerpo no es una máquina que se desgasta inevitablemente con el uso. Tu cuerpo es un ecosistema vivo, inteligente y creativamente responsivo, que está constantemente renovándose, reparándose y evolucionando. Cada 7 años, prácticamente cada célula de tu cuerpo ha sido reemplazada. Eres literalmente una persona nueva desde el punto de vista celular. La pregunta no es si tu cuerpo puede renovarse. Claramente puede y lo hace constantemente. La pregunta es: ¿qué tipo de instrucciones estás proporcionando conscientemente para este proceso de renovación constante? Cuando vives con estrés crónico, pensamientos negativos persistentes, emociones no procesadas y desconectado de la alegría y el propósito, estás enviando instrucciones a tus células
para que se renueven de maneras que reflejen este estado interno de desequilibrio y declive. Pero cuando vives con presencia consciente, gratitud genuina, propósito claro, emociones procesadas saludablemente y conexión regular con la belleza y el misterio de la existencia, estás enviando instrucciones completamente diferentes. Estás diciéndole a tu cuerpo que se renueve de maneras que reflejen vitalidad, claridad y entusiasmo por la vida. El envejecimiento, tal como típicamente lo experimentamos en nuestra cultura, no es inevitable. Es el resultado de patrones específicos de pensar, sentir y vivir que inadvertidamente aceleren los procesos de declive mientras ralentizan los procesos de renovación. Cuando cambias estos patrones conscientemente, cuando alineas tus pensamientos, emociones y acciones con los principios que apoyan la vitalidad a largo plazo, tu experiencia del envejecimiento cambia radicalmente. No detienes el paso del tiempo cronológico, pero cambias fundamentalmente cómo tu cuerpo y tu ser responden a ese tiempo. Las personas que parecen no envejecer no han descubierto algún secreto místico o técnica esotérica. Han redescubierto cómo vivir de acuerdo con los principios naturales que gobiernan todos los sistemas vivos. Renovación constante, adaptabilidad creativa y alineación con los ritmos más profundos de la vida. Tu capacidad para acceder a estos principios no depende de tu edad actual, tu condición física presente o las circunstancias externas de tu vida. Depende únicamente de tu disposición para cambiar la calidad de atención e intención que traes a tu experiencia cotidiana. Cada momento que vives conscientemente, cada respiración que tomas con presencia total, cada emoción que procesas con sabiduría, cada pensamiento que alineas con la vida en lugar de la supervivencia, todos estos son actos de rejuvenecimiento activo. No estás tratando de convertirte en algo que no eres. Estás recordando cómo ser completamente lo que ya eres. Una expresión única y preciosa de la inteligencia creativa del universo, temporalmente manifestada en forma humana, con acceso a capacidades de renovación y transformación que exceden vastamente lo que la mayoría de las personas considera posible. Mientras las últimas brasas de nuestro fuego imaginario brillan con una luz que parece contener toda la sabiduría que hemos compartido esta noche, quiero hablarte sobre algo que va más allá del beneficio personal del rejuvenecimiento consciente. Quiero hablarte sobre el legado que creas cuando vives de esta manera. Cuando te comprometes a vivir con vitalidad consciente, no solo estás transformando tu propia experiencia de vida, estás convirtiéndote en un ejemplo viviente de lo que es posible para los seres humanos. Estás demostrando que las limitaciones que nuestra cultura acepta como inevitables son, en muchos casos, simplemente limitaciones autoimpuestas. Cada persona que ve tu vitalidad, tu alegría, tu presencia consciente, recibe un recordatorio de sus propias posibilidades. Cada conversación que tienes, desde un lugar de sabiduría integrada y entusiasmo genuino, plantas semillas en otros que pueden florecer en formas que nunca puedes prever completamente. Los niños, especialmente, son profundamente impactados por adultos que mantienen una conexión viva con la maravilla y la vitalidad. Cuando un niño interactúa con un adulto que ha mantenido esa chispa de curiosidad y asombro, reciben confirmación de que es posible crecer sin perder las cualidades esenciales que hacen que la vida valga la pena vivir. Pero el legado de tu vitalidad
va incluso más allá de su impacto en otras personas. Cuando vives de acuerdo con los principios que hemos explorado esta noche, estás participando en lo que podríamos llamar la evolución consciente de la humanidad. Nuestra especie está en un punto de inflexión. Tenemos acceso a más conocimiento sobre la salud, la longevidad y el potencial humano que cualquier generación anterior. Pero también enfrentamos niveles de estrés, desconexión y confusión que son únicos en la historia humana. Las personas que eligen vivir conscientemente, que se comprometen a desarrollar su potencial más elevado, que cultivan sabiduría junto con vitalidad, están literalmente ayudando a crear un nuevo paradigma para lo que significa ser humano en el siglo XXVIII. Tu cuidado consciente de tu propia vitalidad es un acto de servicio no solo hacia ti mismo, sino hacia las generaciones futuras que necesitarán modelos de cómo vivir de maneras que sean sostenibles tanto para los individuos como para el planeta. Cuando reduces tu dependencia de sistemas médicos, costosos e invasivos, manteniéndote naturalmente saludable. Cuando mantienes tu capacidad de contribuir creativamente a la sociedad durante más décadas. Cuando demuestras que es posible envejecer con gracia y sabiduría en lugar de deterioro y amargura, estás ofreciendo un regalo invaluable al mundo. Hay algo profundamente hermoso en la forma en que ocurre la transformación real. No sucede con fanfarria o drama. Sucede silenciosamente, gradualmente, como la forma en que un árbol crece, o como la forma en que el amanecer transforma la oscuridad en luz. Las personas que han experimentado el rejuvenecimiento consciente frecuentemente reportan que los cambios más significativos no fueron los que pudieron ver en el espejo, aunque estos ciertamente ocurrieron. Los cambios más significativos fueron en la calidad de su experiencia interna. Una sensación de paz que no habían sentido en años, una curiosidad renovada por la vida, una capacidad incrementada para encontrar alegría en momentos simples. Y luego, gradualmente, estas transformaciones internas comienzan a reflejarse externamente. Las personas comentan que parecen más radiantes, más presentes, más vitales. Pero para la persona que está experimentando la transformación, no se siente como si estuvieran mejorando o volviéndose más jóvenes. Se siente como si estuvieran simplemente regresando a su estado natural, como si estuvieran recordando cómo vivir de la manera para la cual fueron diseñados. Esta es una de las paradojas más hermosas del rejuvenecimiento consciente. Mientras más lo practicas, menos se siente como algo que estás haciendo, y más se siente como algo que estás siendo. Las técnicas y prácticas gradualmente se integran tan naturalmente en tu forma de vivir, que ya no son técnicas, son simplemente la expresión natural de quien te has convertido. Tu respiración se vuelve naturalmente más profunda y consciente, sin que tengas que recordarte respirar conscientemente. Tu gratitud surge espontáneamente a lo largo del día, sin que tengas que programar momentos específicos para apreciar la vida. Tu presencia se vuelve más estable y centrada sin que tengas que trabajar para mantenerte presente. Es como aprender a tocar un instrumento musical. Al principio, cada nota requiere esfuerzo consciente y concentración. Pero gradualmente, con práctica amorosa y constante, la música comienza a fluir a través de ti de maneras que se sienten naturales y sin esfuerzo. Del mismo modo, vivir de acuerdo con los principios del rejuvenecimiento consciente gradualmente se convierte en tu forma natural de ser en el mundo. Y cuando esto sucede,
algo extraordinario ocurre. Comienzas a impactar a otros simplemente por tu presencia, sin siquiera intentar enseñar o influir. Las personas sienten algo diferente en tu energía. Hay una calidad de paz, vitalidad y plenitud que es tangible, aunque difícil de describir. Y esta calidad despierta algo en otros, un recordatorio de sus propias posibilidades, una invitación silenciosa a explorar lo que podría ser posible en sus propias vidas, mientras las últimas chispas de nuestro fuego imaginario danzan hacia la inmensidad estrellada de la noche. Me doy cuenta de que hemos completado un círculo. Comenzamos esta noche explorando el misterio de por qué algunas personas no parecen envejecer. Y hemos llegado a entender que la respuesta no se encuentra en secretos externos o técnicas complicadas. La respuesta se encuentra en recordar cómo vivir de acuerdo con los principios fundamentales que gobiernan toda la vida. Presencia, gratitud, conexión, renovación continua y reverencia por el misterio extraordinario de la existencia. Tu cuerpo ya sabe cómo mantenerse joven y vital. Tu mente ya tiene acceso a estados de paz y claridad que nutren la longevidad. Tu espíritu ya está conectado con la fuente infinita de energía vital que anima todo el universo. El trabajo del rejuvenecimiento consciente no es adquirir algo nuevo o convertirte en algo diferente. Es eliminar los obstáculos que has acumulado inconscientemente, que te impiden acceder a las capacidades extraordinarias que ya posees. Es como limpiar una ventana que se ha ensuciado gradualmente con el tiempo. La luz siempre ha estado ahí, esperando brillar. Solo necesitas quitar lo que se ha acumulado en el cristal para permitir que esa luz natural ilumine tu experiencia nuevamente. Los principios que hemos explorado esta noche: la respiración consciente, la gratitud celular, el trabajo con la energía vital, el descanso regenerativo, los códigos secretos del rejuvenecimiento. Todos estos son herramientas para limpiar la ventana, para quitar los patrones y hábitos que han oscurecido tu acceso natural a la vitalidad. Cuando practicas estos principios consistentemente, no estás forzando a tu cuerpo a comportarse de maneras no naturales. Estás simplemente creando las condiciones que permiten que tu cuerpo recuerde cómo funcionar óptimamente, cómo acceder a sus capacidades más profundas de autorreparación y renovación. A medida que nuestra conversación llega a su fin natural, quiero que sepas que este no es realmente un final. Es un comienzo. Todo lo que hemos compartido esta noche existe como potencial dentro de ti, esperando ser activado, explorado, vivido. Mañana, cuando despiertes, tendrás la oportunidad de comenzar a experimentar con estos principios de manera práctica y tangible. No tienes que cambiar toda tu vida de la noche a la mañana. Puedes comenzar con algo tan simple como tomar 3 respiraciones conscientes antes de levantarte de la cama, o dedicar un minuto a agradecer genuinamente a tu cuerpo por el trabajo que hace constantemente para mantenerte vivo. Cada pequeño paso que tomes en la dirección de la conciencia y la vitalidad será como encender una pequeña llama en la oscuridad. Y mientras más alimentes esa llama con atención amorosa y práctica constante, más brillantemente arderá, iluminando no solo tu propia experiencia, sino también el camino para otros que puedan estar buscando alternativas a las historias limitantes sobre el envejecimiento que nuestra cultura típicamente cuenta. Recuerda que no estás solo en este viaje. En todo el mundo hay personas que están despertando a estas mismas comprensiones.
que están comprometiéndose a vivir de maneras que honren el potencial extraordinario de la experiencia humana. Eres parte de una comunidad global de exploradores conscientes, aunque nunca te encuentres físicamente con la mayoría de ellos. Y también recuerda que la transformación real toma tiempo. Sé paciente contigo mismo. Sé gentil con tus errores y recaídas ocasionales en patrones antiguos. El camino del rejuvenecimiento consciente no es una línea recta hacia la perfección. Es una espiral ascendente de crecimiento gradual, con momentos de retroceso aparente que en realidad son oportunidades para integrar aprendizajes más profundos. Celebra los pequeños cambios. Nota cuando tu energía se siente más estable, cuando tu sueño es más restaurativo, cuando tu mente está más clara, cuando tu corazón está más abierto. Estos no son accidentes o coincidencias, son indicadores de que los principios que hemos explorado están comenzando a trabajar en tu vida de maneras tangibles. Mientras el fuego se reduce a brasas que brillan suavemente en la noche, hay una invitación que permanece siempre abierta para ti. Es la invitación a vivir plenamente, a estar completamente presente en tu experiencia, a tratar cada día como una oportunidad para explorar más profundamente el milagro de estar vivo. Esta invitación no requiere que seas perfecto, que tengas todas las respuestas o que logres algún estado ideal de salud o juventud. Solo requiere que estés dispuesto a traer más conciencia, más presencia, más reverencia a cualquier experiencia que estés teniendo en este momento. Si estás experimentando desafíos de salud, la invitación es a trabajar con estos desafíos conscientemente, usando las dificultades como maestros que pueden profundizar tu comprensión de lo que realmente necesitas para el bienestar. Si estás en una etapa de vida donde sientes que has perdido vitalidad, la invitación es a redescubrir fuentes de energía que tal vez no has explorado antes. La energía que viene de la conexión genuina con otros, de la expresión creativa, de la contribución significativa al mundo. Si ya te sientes vital y saludable, la invitación es a explorar qué más es posible. ¿Cómo puedes usar tu vitalidad al servicio de algo más grande que el beneficio personal? ¿Cómo puedes convertirte en un catalizador para el despertar de otros? En cada etapa de la vida, en cada circunstancia, la invitación fundamental permanece la misma. Estar completamente aquí, completamente vivo, completamente comprometido con la experiencia extraordinaria de ser humano en este momento específico de la historia del universo. Ahora, mientras las últimas brasas de nuestro fuego imaginario se desvanecen lentamente en la vastedad de la noche, llevando con ellas las chispas de sabiduría que hemos compartido, quiero dejarte con un pensamiento final. El fuego que hemos encendido juntos esta noche no se extingue realmente cuando termina este video. Las brasas de comprensión que se han encendido en tu conciencia seguirán brillando, continuarán proporcionando calor e iluminación mucho después de que hayas apagado la pantalla. Estas brasas tienen la capacidad de encender nuevos fuegos en tu vida diaria. Momentos de presencia profunda, experiencias de gratitud transformadora, instantes de conexión con el misterio sagrado de tu existencia. Y estos pequeños fuegos, alimentados por tu práctica continua, pueden crecer hasta convertirse en una llama estable de vitalidad que ilumine no solo tu propio camino, sino también el camino de otros. Hay una tradición antigua que dice que cuando compartimos sabiduría verdadera,
no perdemos nada de nuestra propia comprensión. Al contrario, cada vez que la sabiduría es compartida genuinamente, se multiplica. Lo que has recibido esta noche no te pertenece solo a ti. Es un regalo que has recibido para poder darlo a su vez. No necesitas convertirte en un maestro o predicador para compartir estos regalos. Los compartes simplemente viviendo de acuerdo con ellos, permitiendo que su verdad se exprese a través de la calidad de tu presencia, la profundidad de tu gratitud, la autenticidad de tu vitalidad. Y ahora, mientras llegamos al final natural de nuestro tiempo juntos, te invito a sentarte en un momento de silencio sagrado, no el silencio vacío de la ausencia, sino el silencio lleno de presencia. El silencio que contiene todas las posibilidades que se han abierto durante nuestra conversación. En este silencio, permítete sentir gratitud, no solo por la información que has recibido, sino por tu propia capacidad de recibir, de crecer, de transformarte. Siente aprecio por tu cuerpo, que ha estado pacientemente sentado y escuchando, que está constantemente trabajando para mantenerte vivo y vital. Siente reverencia por tu mente, que tiene la capacidad extraordinaria de contemplar su propia naturaleza y sus propias posibilidades. Desde este silencio sagrado, desde esta conexión con tu potencial más profundo, te invito a establecer una intención para los días y semanas que vienen. No una resolución rígida que cree presión, sino una intención suave, como una brisa que guía gentilmente una llama hacia donde necesita ir. Y así, mi querido compañero de viaje, llegamos al final de nuestro tiempo formal juntos esta noche. Pero en un sentido más profundo, no hay final. Los principios que hemos explorado, las comprensiones que se han despertado, las posibilidades que se han abierto, todas estas continúan viviendo y evolucionando en ti. Cada vez que eliges la presencia sobre la distracción, estás honrando lo que hemos compartido. Cada vez que tratas tu cuerpo con reverencia y gratitud, estás aplicando la sabiduría de los códigos secretos. Cada vez que te conectas con el asombro por el simple hecho de estar vivo, estás danzando con el misterio que mantiene jóvenes a los verdaderamente sabios. Si este viaje ha resonado contigo, si algo en tu interior se ha despertado o recordado durante estas horas juntos, te invito gentilmente a compartir esa experiencia. Un simple me gusta le dice al universo que este tipo de conversaciones son valiosas y deberían continuar. Una suscripción crea una conexión que permite que compartamos más exploraciones en el futuro. Pero más importante que cualquier acción externa es la acción interna que tomas. El compromiso silencioso de experimentar con estas ideas, de probarlas en el laboratorio de tu propia vida, de descubrir por ti mismo qué transforma realmente tu experiencia de estar vivo. No tomes mi palabra como verdad final. Usa todo lo que hemos compartido como invitación para tu propia experimentación, tu propia investigación, tu propio despertar a las posibilidades que existen dentro de ti. Mientras te alejas de este fuego imaginario y regresas al mundo de tu vida cotidiana, lleva contigo no solo información, sino inspiración. Lleva contigo no solo técnicas, sino la comprensión más profunda de que eres un participante activo en la creación continua de tu experiencia de vida. El fuego se apaga ahora, pero su calor permanece en tu corazón. Las brasas se desvanecen, pero su luz continúa brillando en tu conciencia expandida. Y en algún lugar, en el silencio sagrado de tu ser más profundo, una llama eterna arde con la promesa de renovación infinita.
Que tu curiosidad siga ardiendo, que tu vitalidad se profundice y se expanda, que cada nuevo día sea una oportunidad para descubrir más plenamente el milagro extraordinario de ser exactamente quien eres, en este momento perfecto de la historia infinita del universo.